Les doy la bienvenida a todos, a todas. Sí, espero que se encuentren bien. Vamos a ingresar hoy al curso en la zona interactiva. Hay algunos puntos que voy a tomar de los primeros encuentros que hemos tenido, sobre todo la importancia que tiene la correspondencia que existe entre introducción a la filosofía, o la filosofía en general, la antropología filosófica y la ética, ¿sí? Decíamos que con introducción a la filosofía nos introducíamos a una serie de categorías distintas para pensar las problemáticas relacionadas con, en este caso, la vida del hombre, la vida de las personas. Digo ya la vida de las personas porque la que le sigue es antropología. Todas esas categorías filosóficas bien la podríamos haber aplicado, y seguramente lo hicimos, a los análisis de la realidad que hacemos, de la educación y de la política, y de todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, porque no podemos no integrar a la vida estas cuestiones que vamos aprendiendo. O mejor dicho, sí se puede, pero no es lo recomendable. Uno puede, naturalmente, entender todo particionado, entender que las materias son para rendir y cosas así, ¿no? Y no entiendo que lo que existe detrás de un contenido, de una materia o de una experiencia educativa es otra persona. O es una persona a la que le va a llegar los frutos o el producto, como quieran, de lo aprendido, de lo incorporado, ¿eh? De lo aprendido pero con 2E. Bien, entonces con la filosofía lo que hacemos es integrar categorías filosóficas para luego volcarlas en la problemática del hombre. Por eso se justifica antropología filosófica después y no antes. Pero no nos quedamos en una reflexión del hombre porque sí, porque quiero saber más del hombre, por curioso, sino que nos importa el comportamiento del hombre, la plenitud del hombre y su realización. ¿Sí? Por eso allí tiene lugar la ética. ¿eh? La ética va a ser la dimensión práctica de la filosofía. Porque ustedes saben que la filosofía es un saber eminentemente teórico. Pero con la ética me voy a encontrar con esta posibilidad de transformar un aspecto de la realidad de mi vida y de la realidad en la que vivo, ¿sí? En la que estoy inserto. Ahora bien, la ética como ciencia práctica en la que vamos a proyectar nuestros saberes adquiridos, nuestras categorías que hemos empezado a adquirir y que todavía seguimos, ¿no?, refrescando constantemente y aplicando, ¿sí? Es esta ciencia que tiene por objeto de estudio la moralidad de los actos humanos. Entonces, puedo ver que detrás de un acto humano puede haber una conciencia moral o no, ¿sí? O puede simplemente ser un acto reflejo. Cuando hay una conciencia moral, eso le interesa a la ética. Y allí entonces problematizamos, que es una de las herramientas que la filosofía utiliza con predilección. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a recorrer algunos textos del curso. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Fíjense que hay alguno que tiene el micrófono encendido, entonces copia todo, la respiración, los ruidos del entorno. Traten de silenciarse, excepto que quieran comentar algo, ¿sí? Que pueden comentar lo que quieran. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver si alguien me puede responder. Sí. Bien, sí, como les decía, si alguno no me escucha muy bien, puede desactivar la cámara y allí van a ver que cambia muchísimo la calidad del audio, ¿sí? Bueno, acá estamos en el curso, ¿no es cierto?
¿Esta es la página en la que ustedes han entrado siempre? Sí. Entonces vamos por buen camino. Muy bien. No están haciendo otro curso. Bien, este es nuestro curso. Hoy habilité otra parte del curso. Fíjese que nuestro curso es extenso. Ahora habilité esta parte. ¿Sí? Bueno. Este primer texto de la ética en sus orígenes filosóficos nos remite a Grecia, naturalmente, Sócrates, el fundador de la ética, pero no escribió nada. Lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón, lo sabemos por Jenofonte, pero Sócrates en sí mismo no escribió. Pero sí le preocupó profundamente la realidad del hombre. De hecho, él solía decir, ¿de qué le sirve al hombre conocer el mundo entero si no se conoce a sí mismo? ¿Sí? Por lo tanto, la cuestión del arjé y aquellos problemas cosmológicos de los filósofos presocráticos ya no fueron de su interés. Pero todo lo que sabemos de Sócrates, que ha escrito Platón, y que de alguna manera ha reformulado Aristóteles en materia de ética y de moral, es lo que hace referencia a los orígenes filosóficos de la ética. En este texto también se van a encontrar con un punto que es muy importante para nosotros porque siempre entramos en diálogo, en confrontación, con la postura de los sofistas. Los sofistas eran algo así como los enemigos públicos de Sócrates. Por ejemplo, Protágoras. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. No sé si lo habían escuchado en algún momento. El hombre es la medida de todas las cosas. Sigue la frase de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. ¿Qué significa esta frase? Para nosotros es clave, es muy importante, porque en esa frase englobamos lo que llamamos relativismo moral o relativismo nociológico, dependiendo de si estamos hablando del bien o de la bondad de los actos humanos o si estamos hablando de la ciencia, del conocimiento, ¿está bien? Entonces, cuando digo relativismo, digo que no existe una verdad absoluta, no existen los postulados universales, ¿sí? Todo es relativo. Pero si ustedes piensan con atención lo que yo estoy diciendo, esto mismo no puede ser desde el mismo enunciado. Porque si yo digo que todo es relativo, desde la perspectiva del relativismo, todo relativo ya sería relativo. Por lo tanto, esa totalidad o ese absoluto pierde valor, pierde validez. ¿Sí? Y realmente es así, es insostenible el relativismo. Nos viene muy bien para negociar, consensuar algunos aspectos de la realidad, pero no los aspectos más importantes, los aspectos fundamentales, los aspectos no negociables, ¿sí? Para la vida del hombre, como lo pueden ser la vida, como lo pueden ser la dignidad de las personas, ¿sí? Como lo puede ser el respeto y todos los valores que erigen una civilización sana, digamos, ¿no? Bueno, los sofistas eran expertos en oratoria, ustedes ya se deben acordar algo de filosofía por ahí, eruditos, expertos en el arte de la persuasión, muy amigos de los políticos de aquella época, muy influyentes en cuestiones de la democracia. Hay aspectos positivos también de los sofistas, que normalmente no se habla de ellos porque como eran enemigos públicos de Sócrates, y Sócrates es el emblema del amor a la verdad, terminan siendo descalificados fácilmente, ¿sí? Pero la metodología con que ellos afrontaban los discursos es compartida por Sócrates, en lo que llamamos dialéctica.
Pero bueno, sí se diferencia radicalmente de Sócrates y de los filósofos, porque detrás del filósofo está ese amor a la verdad, el amor a la verdad por sus causas últimas. Mientras que en el caso de los sofistas, la verdad era aquello que el mejor postor decía. ¿Sí? No había una verdad, como les enunciaba recién, no hay un postulado universal, no hay una verdad de las cosas. Esto, para la convivencia social, se imaginarán ustedes que puede llegar a ser un gran problema. Imagínense si yo relativizo, si nosotros relativizamos el valor de las normas o de las leyes. ¿Sí? Tránsito, por ejemplo, o ahora mismo, de la pandemia, la de aislamiento social, la de cuidarnos. Si relativizamos esto y no lo tomamos como un postulado de validez universal, y bueno, entramos en los problemas. ¿Sí? Entonces, allí está un poco la manera de empezar a hacer filosofía con cuestiones relativas a las problemáticas humanas. En el caso de Sócrates tenemos la mayéutica como este método a partir de la cual él va a ayudar. Mayéutica recibe el nombre por su madre, que era partera, lo que significa en griego. Él va a ayudar a dar a luz, no se posiciona, obviamente desde esa ignorancia que él decía, yo solo sé que no sé nada, no se posiciona en el lugar del saber o de la erudición, sino más bien él es aquel que asiste, que ayuda al interlocutor a dar a luz esa verdad que está alojada en la persona, en cada persona. No habría que confundirse, esto es un error bastante frecuente, confundirse que esta verdad que está alojada en cada persona es una verdad personal y subjetiva. En ese caso estaríamos cayendo en el mismo error que los sofistas. ¿Sí? Estamos hablando de que la verdad de las cosas como universal está en cada uno. Cada uno puede llegar a ella. Es algo así como un conocimiento innato que tenemos todas las personas. Nacemos con la verdad. Platón lo va a reformular a su manera con la creación de esta teoría de los dos mundos. También está expresado en la ética en sus orígenes filosóficos, cuando habla de la reminiscencia o anamnesis. ¿Sí? Cuando dice que el alma ya había conocido todo lo que debía conocer en el mundo de las ideas. Esto está expresado en el Fedro. ¿Sí? Silencien, por favor, no sé cuál es el micrófono que está abierto. Bueno, entonces, esta reminiscencia parte de una experiencia sensible, ¿sí? Pero me remonta a lo que el alma había conocido en el mundo de las ideas. Vamos a guardarlo por acá nomás, simplemente para abrirlo. El alma, decíamos, en Aristóteles preexiste, el alma preexiste al cuerpo y sobrevive a él. Por eso Platón cree en el conocimiento innato. ¿Sí? Él cree en el conocimiento innato. Voy a abrir un poquito más acá el espectro de la pantalla para que veamos el índice de este texto. ¿Sí? Acá hacemos una crítica al relativismo ético, acá estamos hablando de la mayéutica, ¿sí? Y acá estamos hablando del mundo inteligible de las ideas, refrescando conceptos que nosotros ya, seguramente ustedes ya vieron en filosofía, y si no van a tener que revisar algunos apuntes. De todas maneras, yo estoy incorporando allí definiciones bastante, podría decirse, resumidas, para que no tengan que apelar nuevamente a los textos frontales, pero es una idea. Si ustedes quieren profundizar y recordar bien, van a tener que recurrir a sus apuntes.
Entonces, las cosas son a las ideas como las sombras a sus objetos, si me permiten una analogía, diríamos, ¿no? Es como que las cosas sensibles, las que están en nuestro plano, en el orden cotidiano, en el orden natural de la vida, son una copia imperfecta, según Platón. La verdad de las cosas está en el mundo de las ideas, y esas esencias que están contenidas allí en ese mundo tienen un carácter sustancial. ¿eh? Después Aristóteles va a criticar todo esto, como buen discípulo va a estar en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que entender muy bien la teoría de las ideas de Platón para entender este conocimiento innato en Platón, ¿sí? Que después en Aristóteles va a cambiar. En este texto también tenemos una importante referencia a Aristóteles cuando hablamos de los fundamentos de la ética, ¿sí? Y después estos textos de la prudencia, ética aristotélica y todo demás, es todo el realismo filosófico de Aristóteles. Es la postura en la que nosotros nos vamos a instalar, ¿sí? A través de las otras concepciones pasamos, ¿sí? Pero nos quedamos en Aristóteles para después tomar algunas nociones de Boecio y de Santo Tomás, y después resignificar toda la luz del personalismo filosófico. En Aristóteles, por ejemplo, vamos a ir a Aristóteles, tenemos la ética de eudaimonia, no sé si habían escuchado alguna vez el término, eudaimonia, que significa felicidad. El hombre está llamado a la felicidad. ¿Ustedes conocen un ser humano que no quiera ser feliz? ¿Quiera ser un desgraciado toda su vida? Y no lo conocemos. Todos nacemos, como lo decíamos en el primer encuentro, para el bien. Y el bien en sentido no moral en este caso, sino ontológico. Ese bien como fin, ¿no? Como plenitud, como realización. Vayan anotando estas aclaraciones nominales que le hago del lenguaje para interpretar correctamente los textos. De hecho, un poco acá está lo del relativismo moral, ¿lo ven? De hecho, mi función es poder acercarles a ustedes estas concepciones, pero la relación la establecen ustedes con el conocimiento, cada uno la suya, ¿sí? En este caso yo podríamos decir, soy una especie de facilitador, si me cabe la palabra. Bueno, ahí está el mundo inteligible, como de alguna manera hacemos referencia, ¿no? A estos conceptos que por ahí ustedes ya vieron, pero y acá tienen algunos puntos que son muy resumidos, pero que clarifican por ahí las ideas principales de los mismos textos. Bien, y acá entramos ya con nuestro amigo Aristóteles, ¿sí? Ustedes de Aristóteles seguramente conocen algunas cosas, porque normalmente es uno de los filósofos que más estudia, ¿no? En Aristóteles encontramos un filósofo realista que cuestiona a Platón en su, podríamos decir, realismo exagerado, ¿sí? ¿Por qué realismo exagerado? A ver si ustedes me podrían, ahora habiliten el micrófono, así interactuamos un poquito, aquel que tenga una idea, ¿no? ¿Por qué Aristóteles calificaría a Platón como realista exagerado? Cri, a ver si alguien se anima a decir algo.
No importa que esté mal, ¿eh? No sé, a mí se me ocurre, por lo que usted nombraba antes, de esta cuestión de Platón, de hablar de que ya venimos con la verdad dentro de cada uno, y creo que es Aristóteles, puede ser que habla, no, en la tabla rasa. Sí, correcto. Bueno, entonces, o sea, es totalmente lo contrario. O sea, si con Platón nacemos con un conocimiento innato y Aristóteles se habla de que nacemos como si fuera una tabla rasa donde todo se puede aprender, bueno, son dos concepciones totalmente diferentes. Exactamente. Va por ese lado. Muy bien, Eliana. Va por ese lado. Porque le da entidad, realidad, entidad de sustancia, no de esencia, a las ideas. O sea, como que las ideas son más reales, porque, a ver, la idea de belleza es más real que la belleza que nosotros vemos en cada cosa, paisaje, persona u objeto. ¿Sí? Eso es Platón. Lo que hoy es bello en un objeto puede no serlo mañana, porque pasó de moda, por ejemplo. ¿Sí? O en una cosa, o en un paisaje, lo que fuere. Mañana se incendia un bosque y ese hermoso bosque ya dejó de serlo. Entonces la belleza, ¿qué pasó? La belleza de ese bosque cambió. Ya no es más bello. Sin embargo, la noción de belleza, la idea de belleza no cambió. ¿Sí? La idea de belleza no cambia. Por lo tanto, lo que existe realmente son las ideas. Esa es la concepción nociológica de Platón. ¿Sí? Con Aristóteles nos encontramos con que tiene una teoría que se llama, no de la reminiscencia como la de Platón, se llama teoría de la abstracción. Teoría de la abstracción. Esa es su teoría del conocimiento, que también no les va a venir mal refrescar para entender un poquitito mejor algunas de las cuestiones que vamos a ir tratando en el curso. Pero bien, volvamos a la ética. En la ética aristotélica, ¿sí? Nos encontramos con que el hombre nace para la felicidad. Pero como ustedes saben, y lo dijimos en el primer encuentro, el hombre no nace hecho, no nace resuelto. El hombre tiene que conquistar su vida. ¿Sí? Lo decíamos de otra manera por ahí, ¿no? Decíamos, en el marco de una perspectiva teleológica, que esto también es bien aristotélico, teleológica. Telos de fin, de finalidad. Y ahí la idea de telón terminó la obra. Pero aquí tenemos que hacer una observación. El telos de Aristóteles es plenitud, es el fin como bien, ¿sí? Como aquello que aspira todo ser. Todo ser tiende al bien. Es más, él define al bien como aquello que todo ser apetece. ¿Qué es bien? No bien moral. El bien en sí, el bien en general, es aquello que todo ser apetece. ¿Sí? Entonces, todos los seres tienden hacia su propio bien. Las plantas, los animales, las cosas. Ahora bien, en el caso del hombre, que también es un ser más, pero tiende contingentemente hacia su propio bien, porque tiene libertad. ¿Y los otros seres? Los otros seres tienden, pero, fíjense esta palabra, por necesidad. Es decir, necesariamente. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la contingencia. ¿Sí? Tienen que entenderlo bien, tienen que entender bien estos dos términos. Contingencia y necesidad son términos opuestos. ¿Sí? De lo necesario se sigue que no puede haber otra cosa. Ahora, en lo contingente puede ser y no ser. ¿Sí? En el caso del hombre, el hombre puede defraudar aquello que está llamado a ser por naturaleza. Puede elegir en contra de lo que es. Mientras que un animal no lo voy a ver defraudando a su naturaleza, porque tiende necesariamente hacia su fin. En ese marco entendemos la ética aristotélica.
En ese marco, en ese contexto, entiendo que el hombre tiene que ser un sujeto moral, con una contextura en virtudes que le permitan afrontar con responsabilidad esto que está llamado a ser por naturaleza, por el propio modo de ser, porque es hombre, ¿sí? Porque es hombre. Entonces, conforme a su naturaleza, ¿sí? Tiene que realizarse plenamente desde una perspectiva moral. En realidad es tender hacia ello, ¿no? Uno sabe que la perfección en ninguno de los órdenes el hombre puede adquirirla, ¿sí? Pero tiende a ello, ¿sí? Siempre tiende a ello. Esa es la vida de lo humano, ¿no? Tender hacia ello, ¿eh? Aunque las perfecciones no se encuentran en ninguna de sus formas, el hombre persigue esas utopías constantemente. Es más, hablamos mucho de utopía, no en el sentido real y etimológico del término, sino en el sentido figurado de que estamos hablando nosotros. De hecho, cuando uno es docente y explica a sus alumnos, sabe que no va a entender a la perfección los temas y los contenidos y va a acceder al conocimiento de una manera perfecta. Sin embargo, no deja de hacerlo, no deja de explicarlo, no deja de aproximarlo al conocimiento y al saber, ¿no? Bien. Entonces acá estamos hablando de la felicidad, del bien, y tengo que hablar del término medio, que es la noción de virtud, que también, si mal no recuerdo, creo que algo les hablé el encuentro anterior. Cuando hablamos de virtud, hablamos de término medio, o justo medio, solía decir Aristóteles. Siempre, entonces, entre dos extremos, un exceso y un defecto. Creo que les ponía el ejemplo de la justicia. Si a mí no sé, me genera mucha incomodidad, mucho malestar ver una situación injusta y reacciono desmedidamente, ya deja de ser virtud y pasa a llamarse temeridad. Me excedí. Uno puede decir, pero a mí lo que me movilizó fue semejante injusticia, ¿no? No es que yo soy malo. Sí, no. Al mismo principio responden los linchamientos sociales, cuando agarran por ahí a un delincuente de celulares y lo matan. ¿Qué ha pasado, no? Lo hemos visto varias veces en las noticias, me parece, ¿no? Y uno dice, bueno, el mundo ahora van a decir los justicieros, tiene un delincuente menos, tiene un ladrón menos. Sí, pero tiene 5 asesinos más, que fueron ustedes 5 que lo molieron a golpes y lo mataron. Temeridad, exceso. Lo que te movilizó fue la justicia, pero no tuviste la contextura moral para establecerte en el término medio y saber intervenir. ¿Sí? ¿El defecto cuál es? El defecto es la cobardía, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? La cobardía. Y no te metas. No digas, no hagas. Entonces, es más, te dicen mucho, sé prudente, no te metas. No tiene nada que ver con la prudencia no meterse. El prudente tiene perspectiva, analiza las causas, las consecuencias, toma distancia e interviene. Pero interviene moderadamente y necesitando de las otras virtudes. Por eso les tengo que hablar de 4 virtudes, que son las virtudes cardinales. ¿Habían escuchado hablar de las virtudes cardinales en algún momento? Si alguien me quiere responder. Virtudes cardinales. ¿Alguien escuchó hablar en algún momento? No. No, sí, ¿alguien que sí? No. Sí, en el colegio. En el colegio. Filosofía, claro. Con la materia de filosofía. En filosofía en el colegio. Bueno, por ahí ustedes ahora en la universidad, en teología, les pueden hacer alguna referencia a las virtudes teologales y por ahí también ven las cardinales. Suelen hacerlo, ¿no? Bueno, las virtudes cardinales son la prudencia,
la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes se las llama o denomina cardinales porque el origen de la palabra proviene del griego gosne, que significa bisagra. Entonces, trasladen esta idea, ¿sí?, de la bisagra al funcionamiento entre sí de estas 4 virtudes. ¿Qué estaríamos queriendo decir? A ver si alguien me responde. Silencio en la sala. A ver si alguien me responde. Y que las 4 tienen que funcionar. Sí, sí. Claro que se tienen que relacionar de alguna forma para un equilibrio. Por eso Bien. esto como de un ida y vuelta, ¿no? Como de 2 caras, por eso el bisagra, me parece. Bien, bien Verónica, muy bien. Bueno, justamente, ¿no? Está la idea esta del ida y vuelta. Pero es que yo no puedo ser prudente y ser injusto. O sea, no es virtud, no sería virtud. Si yo soy justo, pero imprudente, ya no es virtud. Las 4 están siempre presentes en un acto virtuoso, ¿sí? O no lo es, o no es virtuoso, ¿está bien? Si yo soy honesto, también estoy siendo respetuoso, por ejemplo, estoy siendo una persona, ahora explico un poquitito cada una de ellas, después van a encontrar un texto en la que van a poder profundizar bien, ¿no? Pero el prudente recién les explicaba algo, ¿no?, de ella, de esta virtud. Por ejemplo, analizamos con detenimiento las causas, de las consecuencias. La prudencia es racional, es analítica, toma perspectiva para no apresurarse en una decisión. La justicia es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde, según su mérito y según su necesidad, las 2 cosas. La fortaleza es la virtud de hacerle frente a aquello que nos quiere alejar del bien, ¿sí? Y también tiene una dimensión muy interesante, que es más pasiva, no tan ofensiva como la primera, sino más pasiva en el sentido de soportar. Una persona fuerte, ¿no? El que trabaja, por ejemplo, en condiciones difíciles. Hoy podríamos decir los médicos, los docentes, que estamos trabajando en contextos de dificultad, ¿no? Y sobrecargado de presiones y de trabajos y demás, ¿no? La persona virtuosa es la que no va a perder el eje de aquello a lo que está llamado a hacer, ¿no? Y fuerte, ¿por qué? Porque soporta y no pierde su integridad, ¿sí? Podríamos hablar también de aquellos que les toca padecer una enfermedad difícil y con dignidad y con valentía afronta cada día, ¿no? Con realismo, con optimismo, no amargándole la vida a los que están a su alrededor. Esa es fortaleza también, si no, ¿qué nombre le pondríamos? Entonces, el fuerte, la persona fuerte también tiene ese carácter, ¿no? No solamente el de tomar una decisión en contra de aquello que me está perjudicando para lograr mis objetivos, es decir, te implica siempre un dinamismo en este sentido, ¿no? A ver, digo un ejemplo tonto, estoy estudiando y me distrae demasiado el teléfono, ¿no? Y tengo que leer estos textos sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Lo apago. Listo, se terminó. ¿Ves? Tomé una decisión, fui dinámico, me movilicé. Bien. La virtud de la templanza es la virtud
de la moderación, de las pasiones, ¿sí? Donde equilibro mis impulsos, ¿sí? Puedo tener el instinto o el impulso de la agresión, por ejemplo, de la contestación, de decir algo fuera de lugar, y de repente encuentro en esta virtud la capacidad de poder hacer un silencio, hacer una pausa, cuando decimos contá hasta 10, ¿no? Cada uno tiene su mecanismo, ahí entra en juego la templanza, ¿sí? Cuando me encuentro frente a una provocación, frente a una palabra desafortunada, de un padre, de un alumno, de un colega, ¿no? En un escenario que no legitima eso que me dice, que realmente es injusto, y yo escucho y soy el receptor de esa injusticia, y ahí entonces la templanza requiere su máximo valor, ¿no? Donde tengo que saber actuar con templanza, con moderación. Fíjense, la palabra templanza viene del latín temperantia. Temperantia, temperamento, temperatura, ¿no? Cuando la temperatura empieza a subir, ¿no? Y uno tiene que moderar esa pasión. Bien. Bueno, todo esto es esto de lo que estoy hablando. Bueno, acá tenemos, fíjense, ¿no? Las conclusiones. Hay algunas actividades, estas no las tienen que entregar. De hecho, voy a procurar no hacerlas trabajar demasiado, confiando en que ustedes van a leer, ¿no es cierto? Que van a ir leyendo. En la medida que lean más, van a estar más cerca de poder rendir un final, ¿sí? Alguien me preguntaba en el foro cuáles eran las lecturas obligatorias. Y no clasifiqué la bibliografía de esa manera porque considero que todo lo que puse es lo mínimo que podía haber puesto para poder ayudarles. Entonces, elijan ustedes. Yo creo que si quieren llegar bien al final, tienen que leer todo, ¿no? El que quiere leer menos puede y va a estar también en condiciones, pero va a llegar de otra manera, ¿no? Y después no lo va a retomar, lo que no leyó. O sea que no es que llega al final de otra manera solamente, ¿no? Después del final sigue la vida, ¿no? Estos contenidos no fueron pensados para un final, ¿no? Fueron pensados para la vida de profesionales, ¿no? Como ustedes, que han elegido realmente trabajar con personas en situación de aprendizaje y que tienen dificultades y demás. Entonces, no hay lecturas obligatorias. Conclusión, la virtud se pierde por el vicio. Claro, el vicio es también un hábito, como la virtud, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El vicio me lleva a un bien, y lo estoy diciendo bien, me lleva a un bien, pero ese bien es un bien sensible, es un bien muy imperfecto, muy precario, ¿sí? Efímero. Mientras que la virtud, ¿no?, me está llevando a un bien moral, al bien de la totalidad de mi persona. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque cuando uno va adquiriendo una serie de virtudes, esta te va predisponiendo positivamente para seguir adquiriendo otras. Es hermoso el camino de la virtud. Cuando vos sos responsable, también terminás siendo respetuoso, y justo, y honrado, y vas sumando, porque ya te va predisponiendo en ese camino. Hábitos. La virtud se adquiere a través de hábitos.
Es una disposición habitual del alma humana la virtud. ¿Mm? Mientras que en el caso de los vicios, también son hábitos, pero lejos de darle un nivel de plenitud a la vida de las personas, la degrada. ¿Mm? La va degradando de a poquito, ¿Mm? Casi sin darse cuenta muchas veces. Porque uno se toma un hábito de abandonarse en algún aspecto de su vida. Hablábamos, creo, en uno de los encuentros de 5 dimensiones, ¿no? Del ser humano, de la dimensión racional, la dimensión social, la dimensión afectiva, la dimensión corporal y la dimensión trascendente. Eso es antropología, entender que el hombre es eso, como constitutivo, ¿no? Y si yo no crezco parejo, no crezco en estas 5 dimensiones, puedo entrar en riesgo de lejos de encontrar una plenitud, lo que encuentro es una degradación, ¿no? Entonces la moral me va a ayudar en eso. Con los ejemplos de los vicios, por ejemplo, si ustedes tienen algún vicio, como puede ser el de fumar, que estos vicios socialmente aceptados, ustedes sabrán lo difícil que es dejar de fumar, ¿no? Entonces, con este ejemplo, con este mal ejemplo, les quiero explicar que la virtud es también difícilmente móvil. Difícilmente móvil, palabras textuales de Aristóteles, es decir, cuando vos adquirís una virtud, vos sos, suponete, honesto, ¿no? Y se le cae a alguien un billete de 500 pesos, y vos no dudás de llevárselo y de dárselo. No tenés que pensarlo demasiado. ¿Por qué? Porque ya tenés adquirida esta virtud. Mientras que el que no lo es, entra en un dilema terrible, o bien se lo guarda para sí, ¿no? Pero no le costó. Es más, sería muy difícil, y ahí está lo difícilmente móvil, pero muy difícil elegir lo contrario. Si alguien lo quiere convencer, quédatelo, guardátelo, de ninguna manera, le va a decir. ¿Por qué? Porque ha adquirido esa virtud. ¿Bien? Entonces la virtud se pierde por el vicio, que siempre es un extremo, exceso o defecto. Ahí está. La acción virtuosa es un justo medio, ya está. La prudencia determina la aplicación de las virtudes éticas, bueno, está la de la racionalidad también. Bueno, es más o menos lo que nosotros veníamos a hablar. Bien, ahí tenemos toda la ética aristotélica. Y a lo último de todo, nos vamos a encontrar con estos amigos que responden a los estoicos, cínicos, epicúreos, que son un grupo, un conglomerado de filósofos que se llaman de las escuelas socráticas menores, pero que surgen después de Aristóteles, cuando se termina todo el interés por las cuestiones metafísicas, de las cuales en algún momento vamos a tener que hablar, cuando vayamos a los fundamentos antropológicos de la ética racional. Y bueno, estos proliferaron después de la muerte de Aristóteles con distintas posturas, distintos postulados acerca de lo que es el bien para el hombre, ¿no? Hablando de la imperturbabilidad del hombre, ¿no? En la búsqueda de sus fines. Pero lo que cambian estos es lo que es el bien para ellos. El bien para uno es el placer, para otro es la utilidad. Acá tenemos los estoicos. Bien, es una lectura muy sencilla, no quise privarlos de estos conceptos que hacen al paisaje, vamos a decir, de lo que estamos nosotros transitando. Bien, bueno. Díganme ustedes, chicas, chicos, si tienen alguna duda, algo que quieran que les explique nuevamente,
obviamente pueden abrir el foro para cosas que a ustedes les queden como en un apunte no completo, que les haya faltado algo, me lo preguntan, o se lo preguntan entre ustedes, que está bueno también que fluya, ¿no? Que fluyan los apuntes y demás, para poder lograr una buena síntesis también de todo esto. Profe, entré tarde yo al foro. ¿Esto que está grabando después lo va a subir? Sí, Fernanda. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ahí Elena está tomando unos ricos matecitos. Qué bien que me vendrían. A ver, ¿no tiene ninguna duda? Nada, todo tan fácil es. Bueno, voy a tener que... Andrea, dale, habilita tu micrófono y preguntá. Sí, yo quería hacer una consulta. Sí. En cuanto a la bibliografía, Sí. ¿la lectura la vamos haciendo de acuerdo a cómo está presentada en la plataforma? Sí. Como que Entonces, yo les voy habilitando lo que pueden ir leyendo. claro, pero quiere decir que en el orden, digamos, los temas están ordenados por Están ordenados. profundidad. Están ordenados. Sí. Igual son perfectibles, no quiere decir que en algún momento pueda cambiar algún orden, pero están ordenados. Sí. Bien. ¿Vos tenías alguna duda particular por el orden? ¿Por qué tu pregunta, Andrea? A mí sinceramente me cuesta un poco entender, ¿sí? Tengo que leerlo varias veces. Entonces, para saber si el orden que tiene que ver también con el orden de profundidad de cada texto. Sí. Mirá, en el curso nuestro manejamos casi un mismo plano de complejidad, si hablamos de niveles de complejidad. En un punto, en un momento, se hace más complejo por uno o dos textos cuando hablamos de los fundamentos metafísicos del orden moral. Ahí recién nos vamos a encontrar con un nivel de abstracción donde requerimos haber asimilado ya bien los conceptos previos. Y digo conceptos previos, no lo que vimos desde que empezó el curso, desde que empezaron a leer mi material, sino desde Introducción a la Filosofía y desde Antropología. ¿Sí? De todas maneras, lo que vos decís de la lectura es normal. Si vos les preguntás a tus compañeras, yo creo que varias y varios, hay varones también en el grupo, han tenido que leer más de una vez. ¿Sí? Y es parte del esfuerzo y de la rigurosidad de este tipo de saber, que requiere este tipo de saber, perdón. Porque tenemos que adquirir un lenguaje, ¿sí? Para después poder interpretar, porque si no, no hay categorías para entender la realidad moral, que es lo que nos concierne a nosotros. ¿Sí? Por eso, una de las primeras cuestiones que decía Andrea al comienzo del curso es, citando a Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Abriéndose a un lenguaje, en este caso, relativo a la moral, a la filosofía, a la antropología, ¿sí? A esta dimensión de la vida de las personas, abriéndose a esta dimensión, también se amplía nuestro mundo, nuestro horizonte. Entonces, estas categorías nos van a permitir ver un montón de cuestiones que van a darse en lo cotidiano, que a menudo pasaban desapercibidas o invisibles ante nosotros. Estaban invisibilizadas. Y nosotros le vamos a poder poner un nombre, y si le puedo poner un nombre, quiere decir, es como un diagnóstico, ¿no? Si yo puedo diagnosticar, a partir de ahí, tengo todo por delante, ¿no es cierto? Poniéndole un nombre, ¿no?, a las cosas que nos van pasando en materia de moral, que no es moralismo, que no es la moralina de lo que está bien, lo que está mal constantemente, el discurso ese barato que está constantemente juzgando a los demás. No es eso. No es eso. Es encontrarle un sentido a las acciones de las personas,
pero con la mayor coherencia posible desde lo que somos como personas. Es reconectarnos con lo vital humano que existe en nosotros. ¿Sí? En fin, es complejo y tiene matices que los vamos a ir descubriendo, me parece, gradualmente. Por eso mi recomendación es, vayan haciendo una lectura gradual, no esperen el atracón, porque después vienen fechas de finales o de lo que sea, y ahí empezamos a darnos con todo, y bueno, eso no está bueno. Hasta las comidas más ricas, más deliciosas, cuando las comemos de golpe, realmente la pasamos mal, y es más, y muchas veces ni siquiera queremos volver a probarlas, ¿o no? Bueno, entonces imagínense con una materia como la nuestra o como cualquier otra. Me parece que los atracones son malos, son malos. Regúlense, vayan de a poquito, tranqui, y de a poquito vamos como despejando dudas y demás. Bien. Y las preguntas que algunos textos tienen, ¿me pueden ayudar como orientativas como para, digamos, centralizar la importancia de, digamos, hacer un punteo de ese texto en particular? Excelente, ¿Puedo sí. basar con esas preguntas? Excelente. Yo he tratado de al menos, o sea, los textos, algunos revisten muchísima importancia, pero no podemos percibirlo todo de una. Entonces, yo me animé, y en algunos textos lo hice, les puse unas preguntitas abajo, como para que lo esencial no se nos escape. ¿Sí? Como para que lo esencial no se nos escape. Siempre una pregunta tiene distintos niveles de respuesta. ¿Sí? Ustedes siempre procuren responder partiendo de lo esencial. Yo no puedo empezar, si, por ejemplo, vas a hablar de los valores, no podés empezar a hablar de los valores sin saber lo que son los valores. Entonces mi obligación es preguntarte, si no me lo decís, ¿qué es el valor? ¿No? Y así nos tenemos que manejar, entendiendo que lo esencial es algo que a lo que no puedo renunciar. Así que si se encuentran alguna preguntita, háganse el ejercicio de a ver si están en condiciones de responderla, porque por ahí esas preguntas son las que después aparecen en una instancia de evaluación. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, Sí, ¿quién? No, dale. Sergio. hola compañero. No, Sergio, no problema. Le iba a preguntar, próxima clase, algún texto o textos en particular como para estar más o menos a tono. Sí, vamos a seguir con esta parte del curso que habilité. ¿Sí? Entonces, sí, no me voy a apurar. Considero que no es el momento de apurarme. No estamos tampoco urgidos. Incluso puede ser un momento donde ustedes puedan también preguntar, repreguntar, ¿no? Pero vamos a seguir en esta parte que habilité hoy del curso. Profe, la próxima clase pautada virtual es para el 23, que es fecha de mesa de final. Ah, mirá, y no sé, porque yo no las pauté a esas fechas, ¿viste? Esas fechas me las dieron desde la secretaría. Ajá. No sé cómo lo resolverán. Habría que preguntarle a Nadia, ¿no? A ver cómo, o a Verónica, ¿no? Cómo se hace. No me dijeron nada todavía. Claro, o sea... Si es mesa, yo tengo mesa ese día, claro. Igual, ¿viste cómo es esto? Yo puedo evaluar a la mañana y a la tarde tenemos clase normalmente. No quisiera que ustedes se pierdan la posibilidad de hacer alguna pregunta, de vernos, no sé. Me parece que es valioso esto, aunque por ahí nos quita siempre un poquito de tiempo, por ahí para alguna cosita que hay que hacer en la casa, o tareas pendientes. ¿Los que estemos rindiendo, se va a tener en cuenta eso? Sí, a ver, en lo que a mí respecta, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Avísenme, eso sí, los que están rindiendo, porque no vienen.
es un interrogante para mí los que no aparecen, pero bueno, ya en algún momento aparecerán las razones y los motivos, ¿no? Puede haber cuestiones de acceso al internet, problemáticas, en fin, estamos en un contexto donde no nos vamos a poner muy rigurosos en estas cosas, al contrario, me parece que agradecidos tenemos que estar todos que podemos vernos y intercambiar un poquitito de información. Las mesas son de 14 a 20. No te escucho bien, habla un poquito más fuerte. Que las mesas son de 14 a 20. ¿Se escucha? Sí, ahí sí, ahí sí. A la mañana no, decía que no iban a ver. Ah, bueno. Mira, esa información no la tenía. Mirá, no sé incluso si va a haber clases. Por ahí es con suspensión y por ahí no. En nuestro calendario aparece en rojo la fecha 23, por eso yo le iba a preguntar si teníamos clase recién a la otra. Aparece en rojo en el calendario que tenemos nosotros. Bueno, y si quieren averiguo, le pregunto yo a Nadia, y después lo vamos viendo, yo lo vuelco todo sobre nuestra plataforma de curso, para que ustedes tengan esa información, porque ustedes seguramente rinden. ¿Quiénes rinden ustedes? A ver, levanten la mano ese día. Claro, rinden 4 o 5. Así que bueno, de todas maneras, si hacemos como hoy, que lo grabamos, les puede servir después en algún momento en la semana, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes quieren que tengamos el encuentro este o que no? No, yo por ahí no rindo. Para mí sí. Me parece por ahí lo tendrían que decir más las compañeras, pero de última, si usted tiene la posibilidad de grabar la clase, me parece por ahí oportuno de aprovechar como para ir viendo estos contenidos, pero bueno, no sé qué piensan las compañeras que tienen que rendir. No, Bien. a ver, si nosotras somos pocas por lo que veo en la pantalla, o sea, también tienen ustedes derecho a tener clase. A lo que yo apuntaba por lo menos es, no sé si en sí, o sea, al poder tener el presente o por lo menos que el profesor sepa que estamos rindiendo y no es que no vinimos a clase porque no vinimos. Claro. Sí, las que rindan, ¿vieron cómo estaban haciendo en el foro que ponían presente? Sí. Ponen que están en mesa de examen. Ponen simplemente en mesa de examen y ya está. ¿Sí? Todo eso queda registrado. Yo lo visualizo y listo, ya está. Profesor, yo pienso por ahí que si tenemos la clase, eso puede ayudar justamente a las personas que no pueden estar presentes para que después visualicen la clase y nada, y ayude, digamos, un poquito más, ya que estamos en este contexto, por ahí sirve estas instancias que nos encontramos como para poder ampliar, bueno, todo el material que tenemos. Sí, tal cual, Romina. Sí, Sí. justo iba a decir eso, que si en el caso que bueno, que sí, que hagan la clase, si la pueden grabar, y después nosotras, bueno, la tenemos Claro. como ayuda de lo que pudieron hablar en clase. En realidad, claro, sí, uno también es muy reflexivo y es muy de lectura, y es como decís vos, Cristian, tiene que ser continuo, porque en cuanto uno pierde el eje de esa lectura, se complica un montón. Y bueno, y esto de tener un apoyo visual y que explique, para esta materia creo que es genial. Así que si hacen la clase, bueno, si la pueden grabar, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicas, chicos, Sergio y chicas, ¿no? Sergio es el único caballero que tenemos hoy. Sí, me parece que sí. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, descansen, que la semana que viene sea mejor que la que pasó. Y bueno, que la pasen bien. Vuelquen las dudas que les surjan cuando les toque pasar los apuntes y organizar estos temas que hemos abierto en la clase. Y bueno, a disposición para lo que pueda. Bueno, muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Chao a todos. Chau, chao. Gracias.